Quiero decir que no garantizo que voy a terminar a las 12. Vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 7. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Hasta ahí está bien, esperamos que el Señor bendiga su palabra. El profeta Jeremías ha sido conocido como el profeta llorón. Me ha llamado la atención las referencias que se hace de Jeremías en el Evangelio de Mateo, que creo que son las únicas, al menos que por nombre se hacen de él. La primera referencia tiene que ver con la matanza que Herodes hizo de los niños, pensando matar también al Señor, al rey que había nacido. Y el llanto que eso produjo allí en Belén y en sus alrededores. Y en el Evangelio de Mateo se dice que era el cumplimiento de lo que Jeremías había profetizado. Efectivamente, en el capítulo 31 de Jeremías se anuncia aquel llanto, aquel lloro. También en el Evangelio de Mateo, cuando se menciona el precio que recibió Judas por vender al Señor, se dice que esas 30 piezas de plata habían sido profetizadas por Jeremías. Y a mí me llama la atención eso, porque realmente Jeremías no era el que lo había escrito. Esa profecía estaba en el libro de Zacarías. Hay algunos que dicen que la parte que agrupaba a los libros de los profetas en el Antiguo Testamento estaba encabezada por la profecía de Jeremías. Y siendo él el primero que aparecía allí, eso le daba como una especie de carácter o de nombre para todo ese grupo de profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Pero a mí me agrada pensar que lo que Mateo tenía en mente cuando él dijo para que se cumpliera lo dicho por el profeta Jeremías, es que él está reconociendo que había una plena armonía en el contenido de todas esas profecías que formaban parte del Antiguo Testamento.
y que había una armonía tan perfecta, tan completa, que uno hubiera podido decir, lo escribió Zacarías, lo escribió Isaías, lo escribió Jeremías. Todos ellos estaban compartiendo los mismos criterios, estaban compartiendo la misma palabra, había una plena armonía. Y a mí me llama la atención eso, porque si hay algo que Dios aprecia, es que en aquellos a quienes Él utiliza para ser portavoces de su palabra, haya también una armonía plena, una unidad de criterios que no depende de acuerdos o de convenios, sino que depende de lo que estamos bajo la convicción de que esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahí en la primera carta a los Corintios, cuando el apóstol comienza a escribirle, él habla de la importancia de que hablemos el mismo lenguaje, de que hablemos la misma palabra. Y gracias a Dios por conferencias como estas, porque yo creo que todo lo que hemos oído, cuando se ha abierto el libro, está siendo plenamente compartido como la convicción que todos tenemos. Eso es lo que está escrito. Pero la otra referencia que se hace a Jeremías allí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, tiene que ver con la pregunta que el Señor hizo: ¿qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? Entonces los apóstoles le dicen: mira, unos dicen que tú eres Elías, pero hay otros que están diciendo que tú eres Jeremías. Elías tiene que haberse sentido honrado. Y Jeremías también. De que algunos estaban diciendo que el Señor era Jeremías, pero ¿por qué esa comparación? ¿Cuál era la razón por la que algunos estaban diciendo, él es Jeremías? ¿Por qué? Yo creo que los que habían mirado de cerca al Señor, no solamente se habían fijado en sus palabras, sino que se habían fijado en la sensibilidad que el Señor tenía cuando Él hablaba con los demás. Y nosotros vemos en los evangelios al Señor llorando varias veces. Nosotros vemos en los evangelios al Señor conmoviéndose de corazón varias veces. Y el cuerpo muchas veces refleja el estado de ánimo de nuestras almas. Y por eso es que uno puede decir a alguien, está triste, está preocupado, está alegre, está deprimido, porque lo refleja el cuerpo. Es como el espejo que revela una condición interna. Y Jeremías ya era conocido como un profeta sensible, que no le era difícil derramar lágrimas. Y me parece que esa es una de las razones por las que están diciendo, es Jeremías. Porque nosotros le hemos visto llorar. Porque nosotros le hemos visto cómo trata a los enfermos. Cómo se conmueve al ver las almas perdidas. Es Jeremías. Así era Jeremías.
¿Qué honra sería para nosotros que nos compararan con el Señor? ¿Por qué se le llama a los cristianos cristianos? Porque se dieron cuenta en Antioquía, no solamente es que predican a Cristo, es que quieren vivir como Cristo. Pero posiblemente también comparaban al Señor con Jeremías por el mensaje que Jeremías daba. Si uno sigue leyendo este capítulo 7 y otros capítulos más del profeta Jeremías, uno se va a dar cuenta que Jeremías denunciaba al menos 3 pecados en el pueblo de Israel. Por un lado, él denunciaba el pecado de la inmoralidad. La manera como el pueblo se había entregado a las pasiones de la carne. Y el Señor habló de eso. Si uno ve a una mujer para codiciarla en el corazón, ya ha adulterado con ella. Creo que esa enseñanza que el Señor dio allá en aquel lugar, Mateo capítulo 5, 6 y 7, esa enseñanza fue replicada por muchos, de tal manera que se hizo conocer en muchas partes de Israel. Mira lo que dijo el Señor. Mira lo que dijo Jesús. Otra de las denuncias que había hecho Jeremías en su ministerio era la violencia que había en el pueblo de Israel. La maldad, la crueldad, hasta dónde había llegado. Y el Señor durante su enseñanza, él habló de eso. Ahí mismo en el Sermón del Monte, el que le dice fatuo, ya ha matado a su hermano aquí en la mente. Pero el tercer pecado, la tercera falta que Jeremías denunció en el pueblo fue el ritualismo, la formalidad, la religiosidad, porque se seguían ofreciendo ofrendas en el templo, se seguía quemando incienso, seguía el humo subiendo del altar todos los días, pero Jeremías denuncia, eso no tiene valor, porque no está saliendo de un corazón que entiende lo que eso significa. Nosotros encontramos en las Escrituras, por ejemplo, el caso de David, que sí percibía el significado de lo que se hacía en el templo y en otras ceremonias, porque ahí en el Salmo 141, versículo 2, David está diciendo, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. David había entendido, había percibido que eso no era solamente un rito, que eso no era una ceremonia, que eso tenía un significado que cada israelita debía aplicar en su vida, y él lo está aplicando. Él está reconociendo, así debo yo orar. Y por eso se habla de la hora de la oración. Pero el mismo David, cuando él pecó, él está diciendo, purifícame con hisopo y seré limpio. Porque él está reconociendo eso que se hacía con el leproso. No era nada más una ceremonia, no era un rito, eso tenía un significado.
Y cuando él sintió su alma manchada por el pecado, él entendió, él comprendió plenamente lo que significaba esa ceremonia que se hacía cuando el leproso quedaba limpio. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y a mí me preocupa que alguna vez tengamos que ser también redarguidos por esas palabras. Nosotros no tenemos tantos ritos y ceremonias como tenía Israel, pero al menos tenemos unas 3 o 4. El bautismo, la cubierta, el pan y la copa. Y no debemos pasar por alto, hermanos, que eso no es un rito. Eso no es una ceremonia. Eso no es algo solamente para cumplir un acto religioso. Eso está cargado de un gran significado. El bautismo con una verdadera conversión. Hemos muerto al mundo y estamos viviendo ahora para Él en una vida nueva. No nos olvidemos de eso. Una vez le dijimos adiós al mundo y debió haber sido un adiós definitivo, no más, no más. Eso es lo que significa el bautismo. Cuando uno piensa en la cubierta, en la hermana, es verdad que algunas veces nos detenemos en los detalles, tiene que ser así, tiene que ser asado, pero corremos el riesgo de pasar por alto lo que realmente eso significa. Cuando estamos reunidos, estamos diciendo aquí en esta reunión, la autoridad, la primacía, el que debe ser el preeminente es el Señor. Y esa cabeza de la hermana que representa al varón y su gloria cubierta. La asamblea no es el lugar para exhibirnos, para mostrar lo que sabemos, decimos o queremos. La asamblea se reúne para darle la gloria al Señor. De tal manera que cualquiera que entra, sea un indocto o un incrédulo, está en el culto y llega a entender, aquí está Dios. No aquí está el pastor o aquí está el predicador, no, aquí está Dios. Cada reunión que se haga sentir eso, la presencia y la preeminencia de nuestro bendito Salvador. Pero el pan y la copa es una expresión de comunión. Qué bonito se ve cuando todos podemos tomar de la misma copa, comer del mismo pan. Se ve bonito, llama la atención. Pero el Señor dice, hay algo más que eso. Es una expresión de verdadera comunión, primero con el Señor. Nos estamos identificando con Él, con ese cuerpo y esa sangre derramada. Pero el apóstol dice, es un solo pan. Nosotros somos muchos, pero también formamos parte de un solo cuerpo, un solo pan. Y la cena del Señor, el partimiento del pan, debería ser la expresión real y verdadera de la comunión que tengo con mi Señor, pero también con mis hermanos. De otra manera, estamos siendo solo ritualistas.
estamos siendo solo formalistas. Y como dice el apóstol, solo comiendo pan y bebiendo vino, bebiendo de la copa. Pero no nos olvidemos la importancia de estos símbolos y siempre mantener como algo diligente que debo vivir conforme a lo que eso significa. ¿Será por eso que comparaban a Jeremías con el Señor? El Señor nos ayude a atender. Jeremías dio esta enseñanza en la puerta de la casa de Dios, donde el pueblo iba a adorar. Y él está diciendo, ¿quieren adorar a Dios? Adórenle realmente como debe ser, sin ritualismos, sin formalismos, sin mecanismos, en espíritu y en verdad. Que el Señor bendiga su palabra.